Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes que están a esta hora esperando este programa Despertar Cristiano de Somoción República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de esa estación digital Fénix Radio, a través de las redes sociales. Fácil de conectar con nosotros. También puedes ponerte en contacto marcando el 809-721-5028. Este es tu programa Despertar Cristiano que comienza ya. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga, gracias por acompañarme como cada día en este programa. Buen día. Buen día, buenos días para todos. Aquí dándole la gracia al Señor por esta oportunidad, porque el Señor es que nos da la oportunidad de poder hacer la cosa. Estamos contentos de poder agradar al Señor y llevar palabra de Dios a todos ustedes, palabra que el Señor nos trae en esta mañana a todos, pidiéndole al Señor que nos ayude a atesorar su palabra, a escucharla, prestarle bien atención para entonces nosotros poder obedecer a toda su amonestación que Él nos da. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos sentirnos gozosos de escuchar al Señor. Hágase de cuenta que usted tiene al Señor presente por delante, que usted va a hablar con Él en esta mañana. Él va a hablar con usted acerca de todo lo bueno, de todo lo que en verdad debemos aprender de Él para poner en práctica. El Señor viene pronto, animémonos, vamos a ponernos en atención, vamos a buscar al Señor, como dice la palabra, hasta que pueda ser hallado. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo tome el control de este programa y que sea el Espíritu Santo que hable. Yo puedo decir de manera personal, esto es algo personal, que yo estoy viendo cómo el Espíritu Santo le está hablando a los que tienen entendimiento, a los entendidos. El Espíritu Santo está hablando y no es un juego. El Espíritu Santo habla a nivel espiritual para el que tiene ojos espirituales. Amén, así es. Me he dado cuenta de un mismo mensaje que se ha estado transmitiendo por esta emisora. Se ha estado transmitiendo este mensaje con este propósito y hemos visto el propósito de Dios, que tampoco no es un propósito nuestro, es un propósito de Dios el que se transmita este mensaje. Me he dado cuenta que Dios pone el mismo sentir o el mismo espíritu, se le llama esto, a otras personas para que digan lo mismo. Y a lo que me refiero es que Dios está haciendo un llamado a la obediencia de su palabra tal cual Él lo ha dicho. Amén. Señores, el Señor está haciendo un llamado para que las personas despierten y vean el poder de Dios cuando se actúa tal cual Dios ha dicho. Así es. O sea, lo está haciendo a nivel personal con cada persona y lo está haciendo a nivel de pueblo de Dios, como iglesia de Dios. Porque yo me he sorprendido esto, que no es porque queremos halagarnos aquí, mi compañero Manuel Tineo y yo, sino es que algo que Dios está haciendo el llamado para que se vuelva, o los que quieran ser salvos, o los que quieran ver el poder de Dios, o quieran agradar a Dios, escuche este mensaje y haga las cosas como Dios ha dicho. Amén, así es.
El sábado pasado, este sábado que pasó, me sorprendí sobre el mensaje que se llevó a la iglesia. Quizá la iglesia la mayoría no entendió. Quizá la mayoría no entendió, pero como ya yo he predicado lo mismo, yo sí estoy entendiendo a qué Dios está haciendo el llamado. Porque a veces se le presenta un tema y es como que se le presentó eso y ya. No, es una amonestación, como llaman mucho. Es una corrección que Dios está haciendo un llamado ya para los últimos tiempos. Oigan bien esto, es un llamado que el Señor está haciendo ya para los últimos tiempos. ¿Por qué digo yo esto? Y estoy diciendo esto antes de orar porque es un comentario personal. Es un comentario personal. Pero Dios está haciendo este llamado porque en vez de estarse cumpliendo la palabra de bendición para el pueblo de Dios, la palabra de protección para el pueblo de Dios, es a lo contrario. Se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Que el pueblo de Dios va a ver que desastre, hambre, necesidad, la falta de la verdadera palabra. Van a tener hambre de escuchar el verdadero mensaje. Pero por más que lo escuchen, van a endurecer su corazón. Es como no escuchar nada. Entonces, señores, fíjese cómo está el mundo hoy en día. Un mismo problema, el mismo problema del Salvador en la República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, África. La misma inundación con la magnitud de agua que hay en Mau Valverde también está en Estados Unidos, en México. Usted puede ver por los videos, señores, por videos. Ahora, ¿qué se está cumpliendo ahí? Se está cumpliendo, se está viendo lo que Dios había hablado que tenía que acontecer, pero no se está viendo en la iglesia el Espíritu Santo obrando como tiene que obrar. Sí, ya Dios está dejando ver algunas de las cosas que están escritas para los momentos futuros, los venideros, los tiempos venideros. No está viendo, el que no quiere ver no está mirando. El que no tiene discernimiento, ni ojo espiritual, ni le ha interesado escuchar la palabra de Dios, no está viendo que se está cumpliendo al pie de la letra lo que Dios ha dicho. La naturaleza, lo que no está desorganizada la naturaleza. Eso no se veía antes, esas inundaciones por toda parte, esos vientos, esos terremotos por toda parte, no se veía. ¿Y cómo se está viendo? El hambre por toda parte. No hay más ciego que el que no quiera ver. No hay más ciego. Niños comiendo tierra en muchos países porque no tienen alimento. Claro. No lo está viendo el mundo eso. Entonces, ¿cómo piensa usted que puede permanecer un mundo así? ¿Cómo puede usted? Dios nos está dando un tiempecito, pero Dios está más deseoso de venir a solucionar esos problemas que nosotros mismos de querer que el Señor venga. Ahora, usted sabe qué es lo que está pasando, señor Manuel Tineo, y parece, lo que voy a decir va a parecer contrario. Lo que pasa es que en el mundo y en las cosas del mundo se está cumpliendo más la palabra del Señor que en el mundo espiritual a nivel religioso. Sí, es así porque estamos viendo que quizás son personas que todavía no conocen de Dios, que tienen esos niños, y mire cómo la están pasando. Mientras nosotros que tenemos el conocimiento,
Dios nos ha dado el privilegio de sostenernos. Todavía no hemos tenido que comer tierra. Entonces es así como el hermano está explicando. Se está cumpliendo en ello. Se está cumpliendo. Nosotros tenemos que ver eso, que el Señor está cerca, porque eso no puede seguir así. Hablando humanamente, no cabe en una mente humana de que una situación así pueda seguir así. Y Dios, que es amor, más preocupado por esa cosa está. Así es. Vamos a orar porque esto simplemente fue Una introducción, una pequeña amonestación, como muchos dicen. Yo lo que entiendo y he entendido, estoy entendiendo el llamado que Dios cada día me está haciendo a nivel personal, como familia, y lo veo también que se lo hace la iglesia, en volver a los linderos de Dios. ¿Qué es volver a los linderos de Dios? Volver a la palabra de Dios sin adulterarla, sin emancillarla, sin sazonarla, dejar que teología y que porquería y que universidades, volver aquí y saber que Dios es quien escoge, Dios es quien manda, y que Dios desea que su palabra, sus estatutos, su voluntad sea hecha como Él desea. Si Jesús me dice a mí, que yo estoy cansado de repetirlo aquí, si Jesús me dice a mí, yo tengo un Padre, ve y di a mis hermanos que tengo un Padre, entonces ¿quién me ha dado autoridad a mí para añadirle o quitarle la voluntad de Jesús? ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido? ¿Quién ha introducido eso a la iglesia? O quizá es mentira que Jesús tiene un Padre. Tal vez Jesús estaba hablando mentira. Es lo que la iglesia está demostrando, que Jesús estaba hablando mentira. Es lo que la mayoría, no todo, la mayoría de la iglesia está diciendo. Que no, que eso es mentira, que Jesús es Dios, que Él no tiene Padre, que Él es uno. Mientras que Él nos dice que Él tiene un Padre. Entonces, ¿quién es que está mintiendo? ¿Estamos nosotros mal o está Jesús mal? ¿O la palabra de Dios está mal? La Biblia muestra a Jesucristo antes de ser hombre. Escuchen bien esto. La palabra del Señor muestra a Jesucristo antes de ser hombre a la diestra de Dios Padre. Amén. Antes de la existencia, la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Y era Dios. O sea, estaba con el Padre. Y era Dios. Habitó con Dios. Y después de que la palabra o el verbo se encarnara, también lo vemos ¿dónde? A la diestra de quién? Del Padre. Padre. Donde proclamó por sus propias palabras que lo ha de ver el mundo, aún los que lo traspasaron. A la diestra del Padre dijo, y me verán a la diestra del Todopoderoso. Ahora, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Qué ha de ser el mundo para ser salvo? ¿Creer en quién? En el que lo envió. Amén. Creer en Él. Ser bautizado y enseñárseles a guardar los mandamientos dados por su Padre y las ordenanzas de Jesús. Ahora, ¿quién cambió esta forma de este evangelio? ¿Cómo se introdujo hoy en día lo que vemos? Vamos a orar porque ya entramos en tema. Eterno Padre, creador de los cielos y de la tierra, alabado y glorificado sea su nombre. Le pedimos, Señor, de su misericordia para con nosotros,
En el nombre de su Hijo Jesucristo, por el cual elevamos a usted esta oración, le rogamos de su misericordia. Amén. Le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo esté aquí, Padre amado. Que usted, Señor, ponga su Espíritu en nosotros y se cumpla en nosotros conforme a su misericordia, su palabra, Padre, para que los prodigios, para que las personas puedan despertar, nosotros mismos, Señor, y seamos sometidos a su Hijo Jesucristo de buena voluntad, Padre amado. Amén. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente aquí, para que sea el Espíritu Santo que explique su palabra, y que los que puedan, Señor, entiendan y sean salvos, Señor, y sean redimidos de sus pecados, Padre. Así como fue el deseo de su Hijo Jesucristo, morir por nosotros, y aún pedirle a usted que nos perdone, porque no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Y no sabemos tampoco, Padre amado, porque no tenemos en nuestra mente la magnitud de lo que es perder la vida, de lo que es perderse, de lo que es estar fuera de su presencia, Señor. Le pedimos perdón, Padre amado. Le pedimos reconciliación. Le pedimos, Señor, que usted nos apruebe, que usted nos limpie de todo mal, Padre amado. Que usted vuelva y tome la masilla de nosotros y nos haga nueva vasija, Señor, que pueda retener el agua bendita, Padre amado. Me refiero a agua, Dios mío, en el conocimiento, en la obediencia, Padre, así como el Espíritu Santo, Padre. Que Jesucristo nos dé a beber de su agua, Padre, y que pueda ser retenida por nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero decir algo, explicar algo antes de darle continuidad a lo que es la palabra de hoy que vamos a explicar. La mayoría de la iglesia no conoce la función de Jesús y la función del Padre. No lo conoce. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Que Cristo tiene un Padre, que es Padre de usted y Padre mío también. Y nos enseña también que ese hermano mayor fue el que vino y murió por usted y por mí. Que dio su vida por usted y por mí. No fue el Padre que dio la vida, fue el Hijo, nuestro hermano. Dios nunca ha muerto. Fue que dio la vida por nosotros. Y ese hermano, ese es su Rey y Señor, Cristo Jesús. Ese es su Rey. Pues la gente no se da cuenta que son dos tronos. Cristo va a gobernar en el trono terrenal renovado. Cuando se haga nuevo el cielo y la tierra, nos va a gobernar Cristo. Y el Padre va a seguir en su trono como todo el tiempo. Ese trono es inmovible. Ese trono no tiene necesidad de repararse. El trono que se va a reparar es el trono terrenal por causa del pecado entrar a la tierra y ha sido descompuesto. El Señor dice que va a ser cielo y tierra nueva. Y Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, sépase eso, es su Rey por toda la eternidad. Es el que viene a suplantar a Adán. Adán no era Dios en el principio. Era un ser individual al Creador. Pues así mismo es Cristo, un ser individual al Creador. Y va a tomar la iniciativa en el reino renovado, la tierra nueva y cielo nuevo. Cristo es nuestro Rey. Pero el Padre sigue en su trono con la huestes angélica. Y Cristo bajo la dirección de su Padre en la tierra actuará. Tenemos que saber eso porque hay una mezcla de que no sabemos si el Padre es en absoluto uno o son dos. Otros dicen que cuántos dioses iremos a ver. No son cuántos dioses, Dios es uno solo. Pero en cuanto a la existencia, son dos. Cristo gobernándonos a nosotros los humanos y el Padre gobernando la hueste celestiales. Son dos. Tenemos que estar claros en eso, que no es el Padre que viene a gobernar a la tierra, que es el Hijo, es Cristo nuestro Rey. Amén, así es. Pues bien, hoy entramos al capítulo 40 del libro del Génesis.
Bendiciones para el Jeffrey. Está con nosotros aquí en cabina. Dios le bendiga. Señores, hoy entramos al capítulo 40 del libro del Génesis. Vamos hoy a estudiar la historia del copero y el panadero. Vemos, señores, algo que también Dios ha venido explicando. Y también esto lo explicó, oigan bien, también esto se explicó el sábado en la iglesia. Yo quedé sorprendido porque para mí Dios me estaba hablando directamente. Como quien dice, estoy confirmando que lo que tú estás predicando es correcto. Dile, piloto, que fui yo que te mandé. Estaba sorprendido porque para mí Dios me estaba diciendo, lo que estoy haciendo es confirmándote que lo que estás predicando es lo correcto, que es mi espíritu que es puesto en ti. El sábado se habló de lo que es el tabernáculo, el arca, de donde Dios habitaba, el porqué de las bendiciones, el porqué del poder de Dios. Por ejemplo, he explicado aquí que hay muchas personas, por ejemplo, que pensaban, por ejemplo, hablamos la semana pasada de Potifar. La palabra de Dios dice que Dios bendijo a Potifar. Potifar fue el funcionario que acogió a José en la primer casa. ¿Se acuerda, Manuel Tineo? Sí. Bien, muchas personas pensaban que había sido por la bondad de Potifar, por cómo trató a José, porque lo hizo segundo en su hogar y que le dio, un ejemplo, buenas cosas. La gente pensaba que por esa acción Dios había bendecido a Potifar. Pero, ¿realmente fue esa la intención por la cual Potifar fue bendecido? No, la palabra dice que porque Dios estaba con ¿quién? Con José. Que José fue la causa, dice la misma palabra, la causa de él ser bendecido. Porque el Espíritu de Dios estaba habitando con José. Amén. Luego de que José pasara al carcelero donde fue hecho preso por la falsa acusación, vemos que ahí también Dios bendijo ¿a quién? Al carcelero. Amén. Y todo lo que José hacía. Pero la causa también era José. Sí, es igual, con perdón, que si usted tiene su casa y usted tiene 4 o 5 miembros en la casa, pero que usted es el amigo de alguien con preferencia y ese amigo un día llega y le da un obsequio para la casa, como algo de recurso, algo, se benefician todos. Así es. Porque está ahí entonces, Potifar se beneficiaba porque la presencia de Dios estaba ahí. Amén. En el mismo lugar con ellos. Así es. Por causa de José. Entonces, gracias a ti. Entonces, hay personas que creen que la causa de su bendición es un lugar. No, es cuando Dios está presente ahí. Hay personas que creen esto, que es otra cosa. Señores, la causa de tu bendición es Dios. Sin importar el lugar donde te encuentres, sin importar lo que tú hagas, la causa de tu bendición es Dios. Y esto se explicó también el sábado. La iglesia no puso atención. Pero cuando se le habló del tabernáculo, del arca, se explicó que la causa de la bendición de Israel
era la presencia de Dios con ellos. Amén. Ahora, ¿cómo se veía la bendición de Dios obrar conforme al propósito de Dios? Cuando ellos hacían tal cual Dios le decía. Y hemos hecho el templo como Dios ha mandado. De una vez, la nube de Dios, haciendo alrededor, y se ve. Pero inmediatamente dejaron de hacer las cosas como Dios ha mandado. El mismo Espíritu de Dios que hizo, se retiró. Todo eso fue que explicado el sábado. Yo sé que la iglesia no puso asunto, pero yo estaba atento porque ya Dios este mensaje me lo ha dado. Amén. Ya Dios este mensaje me lo ha dado. Porque hay que saber discernir cuándo el Espíritu Santo está hablando y cuándo es el espíritu del hombre. Así es así, hermano. Yo he podido experimentar personalmente, y lo he creído porque la palabra me lo dice, que si nosotros buscamos al Señor, esto es para todos, que si buscamos al Señor y nos mantenemos en el camino alineado, usted será la salvación de su familia. Porque que Dios, a donde Dios está, todo el que esté alrededor, Así es bendito. Amén, así es. Dios no lo deja fuera, y más siendo su familia. No Amén, lo así deja es. fuera. Entonces yo he experimentado esto, que la honra y la gloria sea para Dios. Soy un pecador con defecto, fallo. Tengo mucho fallo, déjeme decirle. Pero mi intención es agradar a Dios en todo lo que mi mente pueda percibir, es agradar a Dios. Y he visto cómo Dios ha bendecido mi familia. Y quizás no es porque ellos lo busquen, sino nosotros tenemos que interceder por ellos. Amén. Llevarlo en la oración, presentárselo a Dios, pedir perdón por ellos. Porque a veces son incapaces de pedirle perdón a Dios. Nosotros tenemos que hacerlo por ellos. Pero aún así vemos la mano de Dios obrando en beneficio de todo. Del que lo busca y del que no lo busca. Cuando nuestra familia está en el núcleo ahí, no importa que esté en los Estados Unidos y que esté lejos, el Señor lo cubre. Así Lo es. cubre. El Señor dice, mantente firme tú. Tú en tu casa, mantente firme y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuando dice tú y tu casa, es tu familia. Amén, ¿Por así qué? Porque es. usted le está pidiendo día y noche al Señor por su familia. Primeramente que el Señor nos capacite a nosotros para poder permanecer firmes. Y luego que el Señor cumpla con la promesa que nos ha ofrecido de darnos a nuestra familia. De una u otra manera, Él saberá cómo hacerlo. Amén, así es. Que no nos quite sueño. Lo legal es que Dios va a hacer es que si nos mantenemos firmes, Él va a cumplir con lo que nos ha dicho. Amén, así es. Pues bien, esto es simplemente entrando un poquito en el tema porque estamos hablando de José. Quizás muchos van a decir, pero ellos hablan de una cosa y saltan a otra. No, es que vamos ahí en la misma explicación. Vemos cómo para que se le abra el entendimiento a las personas que piensan que es el lugar, que es por esto, que es por lo otro. No, con quien está Dios, es Dios mismo la causa de la bendición. Amén. Hay personas que, por ejemplo, idolatran el templo. Oigan esto, idolatran un templo, lo que llamamos iglesia hoy en día. Personas que idolatran el templo. Pero Dios dice, no es el templo, soy yo. El que se hace presente en el No templo. no es el templo que es santo, soy yo que soy santo y cuando llego al lugar santifico todo el lugar. Amén.
Por ejemplo, hay personas que yo he visto que no usan el razonamiento. Por ejemplo, ellos entran al templo, ¿verdad? Pero ellos cuidan el púlpito, un ejemplo. Pero le voy a decir algo con estas palabras para el que tenga entendimiento entienda. Si yo entro a un templo y aunque esté en el banco, el último banco de atrás, pero si yo defeco en ese lugar, no se inundará todo el templo. Estoy hablando en este sentido para que usted entienda. De esta misma forma, hay personas que dicen, por ejemplo, los otros días hubo un poquito de contienda por falta de entendimiento. Aquella persona no está en regla, no debería estar en el púlpito, pero no está dentro de la iglesia. O sea, no está en la iglesia, no está conectada a la iglesia completa. Ahora, ¿lo santo es la iglesia o es Dios? Es Dios. Es Dios. ¿Quién de nosotros está digno para decir yo estoy en regla con Dios? ¿Quién? Nosotros mismos hemos manifestado que el templo es un hospital para que los enfermos espirituales lleguen buscando sanidad. Entonces, todo el que va a un hospital, a una clínica, bien no está. Exacto. Bien no está, algo se siente. Entonces, de estar allí, todo el mundo es merecido de ser atencionado. Exacto. No se puede tener al menos. Entonces, señores, nosotros merecemos honrar a Dios en todo lugar. No es el templo, es al Dios que vamos, por el Dios que vamos al templo. O sea que no es el hospital el que hace el efecto, la estructura, es el médico. Exacto, no es el hospital, es la medicina. Y el templo es un hospital de Exacto. enfermos espirituales. Y el médico es Dios. Amén, así es. Entonces, señores, recuerde, no es el lugar donde usted se encuentre, es al Dios a quien usted ha decidido servir y obedecer. Haga las cosas tal cual Dios se la muestre. Amén. Usted va a ver la mano de Dios en todo lugar porque es Dios, es Él, es a Él a quien nosotros reverenciamos, adoramos y representamos en esta tierra. Entonces, con esto comienzo a leer lo que es el capítulo 40 del Génesis, capítulo 40 del libro del Génesis. Ya hemos visto lo que José ha venido pasando. Ya pasó de la casa de Potifar a ser encarcelado, pero aún siendo encarcelado, José tiene los mismos privilegios que tenía en la casa de Potifar. Y muchos dirán, ¿cómo que los mismos privilegios? Recuerden que aunque José estaba en la casa de Potifar, José también era un esclavo, también era un preso, no podía irse de ahí. Era un preso. Un preso de confianza. Exacto. Él no podía irse de ahí. Tenía que estar a los alrededores de esa casa. Ahora José está en la misma posición. Los demás presos ahora están por debajo de ¿quién? De José. Ahora, el que está administrando la misma cárcel ahora es José, porque la Biblia lo declara. Dice que el carcelero no tenía que preocuparse. ¿Por qué? Por las cosas que había que hacer. Por nada. Lo mismo que Potifar. Potifar no se preocupaba por nada, solamente de lo que había de comer y ya. Eso lo dice, mire lo que dice. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que se hacía allí, lo hacía José. ¿Qué dice la palabra? Amén.
Todo lo que había que hacer lo hacía José en la cárcel. O sea que José era un libre en la misma cárcel, en el sentido de que andaba en la misma posición que en la casa de ¿quién? De Potifar. Eso es para que nosotros vemos que la palabra de Dios no se equivoca, que los que buscan a Dios reciben libertad. Ahí José, preso, estaba libre. Ahora él era el que tenía el mando en el personaje que estaba ahí. Lo que él dijera, como él lo planeara hacer, y estamos claros que posiblemente a los presos le estaba yendo hasta mejor. Claro. Porque era con un hombre justo que estaban tratando. Así es. Entonces vemos que no es el lugar, no es la persona, es Dios y con quien Dios está. Dios es el que obra. Leemos el capítulo 40, versículo 1 en adelante y nos dice: después de esto, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey. Y Faraón se enojó con el jefe de los coperos y con el jefe de los panaderos, y los aprisionó en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se los encargó a José para que los atendiera. Y estuvieron muchos días en la prisión. Y los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban en la prisión, tuvieron cada uno un sueño en la misma noche, cada uno con diferente significado. Oigan bien esto: los dos, el copero y el panadero, una misma noche tuvieron un sueño. Por la mañana, cuando José los vino a ver, los vio tristes. Recuerden que José era el supervisor, era quien tenía que ver cómo estaban los presos. En la mañana, cuando fue a verlo, lo vio que estaban tristes. Y preguntó a esos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor: ¿por qué vuestro semblante está triste hoy? Oigan bien esto, les preguntó: ¿por qué usted se le ve esa tristeza hoy? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. José entendió que el único Dios que habla a través de los sueños es el Dios. Amén. Y le dijo: es de Dios, Dios es el único que habla a través de los sueños. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José: soñé que veía una vid delante de mí. Una vid es como una cosa de uvas, donde hay muchas uvas. O un árbol. A esto se refiere. Soñé que vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. Esto es donde hay mucha uva. En la vid había 3 sarmientos. Y la vid como que brotó a rojo su flor y maduraron sus uvas. ¿Ven? Es un viñedo donde hay uvas. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y le daba la copa a Faraón. Oigan bien esto: antes los faraones, los reyes, personas de alto rango, no es como hoy en día,
tenían que tener una persona primero que aprobara que el vino, jugo, agua, aún el pan, antes de que llegara al estómago del rey, tenía que llegar al estómago de alguien más. Pero esto era para probar que no estuviese envenenado o que no estuviese contaminado con ninguna peste. Era por esto se tenía. No sé si mucho hemos visto o han visto películas. Por ejemplo, películas turcas donde habían herén y cosas así, que había un gobernante. Sultanes, los sultanes, por ejemplo, novelas de sultanes que son que nos enseñan los tiempos antiguos. Pues ahí se ve donde habían coperos, panaderos, que eran los que tenían que aprobar la comida. Esos coperos y esos panaderos ponían a otra persona a comer primero de lo que le iban a dar al rey. Si no le hacía ningún tipo de efecto mal a quien lo comía, pues esa comida estaba limpia para ser llevada hasta el rey. Pero esa comida tenía que ser custodiada hasta que llegara a la mano del rey. Eso no se dejaba solo en la cocina, ni había cualquier tipo de cosa. Al parecer, hubo un fallo en la administración de estos dos, que eran los principales en mantener lo que es la copa y el alimento limpio del faraón. Al parecer hubo un intento de asesinato, o hubo un fallo, algo falló. Y por lo cual los jefes, el jefe del copero, porque dice jefe, el jefe del copero y el jefe de la cocina, que es el panadero, fueron presos. Entonces, aquí el copero ahora tuvo una visión, tuvo un sueño y lo contó a José. Entonces dice, José le dijo, le está contando al copero, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restituirá a tu puesto y le servirás la copa en su mano, como lo solías cuando eras su copero. Claro, como lo sabía hacer cuando era tu copero. O sea, que era un copero bueno. La culpa de lo que había pasado se determinó que no fue del copero. ¿Ustedes entienden? Lo que el faraón tenía que beber, él era el encargado de todas las bebidas del copero. Y el otro era el encargado de todas las comidas del faraón. Bueno, aquí le está diciendo José, en 3 días, el rey, que quizá ha investigado tu caso, te encontró inocente y te va a restituir a tu puesto original. Cuando tengas ese bien, dice aquí José al copero, cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Te ruego que seas bondadoso conmigo, que me menciones a Faraón y me saques de esta casa, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada hice para que me encarcelen. Oigan bien esto. Aquí José está declarando que él fue robado. Dice, fui hurtado de la tierra de mis padres. O sea, fui robado. O sea, a mí me robaron porque me vendían mis hermanos. Dice, cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien, le dijo, yo soñé que llegaba 3 canastillas. Oye bien, yo soñé que llevaba 3 canastillas blancos sobre mi cabeza. En el castillo más alto había de toda la pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió, esta es tu interpretación.
Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón quitará tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne. ¡Wow! ¡Qué interpretación, señor! A cualquiera se le caen cualquiera se cae muerto ahí mismo. Que uno de Dios le dé a usted esta interpretación. Ahora, para nosotros poder entender esto, tenemos que saber cuál era, como le dije anteriormente, las funciones de estas dos personas. La función del panadero era ¿qué? Encargado de los alimentos. Era el encargado. Era el encargado del personal que administraba la comida del faraón. Tenía que ser una comida que no causara mal, que no estuviera envenenada, que no tuviera ningún tipo de contaminación. Porque en aquel tiempo, para poder derrocar a alguien de su trono había que matarlo. Era que lo mataban. Entonces, por eso, una de las maneras más fáciles de derrocarlo era envenenarlo. Ahora, para eso se pusieron los coperos y los panaderos, o sea, los cocineros, de que todo lo que el faraón ingiriera fuera supervisado por 2 personas. Que si al faraón pasaba algo por parte de comida o bebida, los primeros que le mochaban la cabeza era a los administradores de la comida, a los principales y a todos los que trabajaban ahí, le pasaba esto. Entonces vemos aquí cómo estas 2 personas que trabajaban directamente con el rey estuvieron también con José, y cómo Dios le ayudó a José a interpretar el sueño de estas 2 personas. Dice la palabra del Señor en el versículo 20 del capítulo 40, dice: al tercer día, que era su cumpleaños, Faraón dio un banquete a todos sus servidores, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Restituyó a su oficio el jefe de los coperos, que volvió a servir la copa en la mano de Faraón, y mandó ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había dicho José. Pero el jefe de los coperos se olvidó de José. ¿Qué dice la palabra del Señor? Se olvidó el jefe de los coperos de lo que José le había pedido. Se olvidó. Para él delante de Faraón, una persona justa. Así es. Aunque la palabra del Señor no dice que el copero hizo mal, sino que por el momento se le olvidó. Esto es algo natural del ser humano, en la alegría, y también no era el momento, escuchen bien, no era el momento del copero hablarle de un preso a Faraón. Usted sabe lo que podría haber pasado con el copero si en ese momento le hablaba de un preso a Faraón. Decirle, pues tú estás de acuerdo con ellos también. Hacerle lo mismo que le hizo al panadero. Es claramente. Lo había podido decapitar. Aunque dice la palabra claramente que se le olvidó, pero la alegría y el momento no era adecuado. ¿Cuándo se acordó el copero de José?
cuando a Faraón se le presenta una oportunidad parecida a la del copero, entonces ahí viene la memoria. Otro sueño. Claro, el copero cumplió la promesa, aunque no la cumplió de una vez. Pero le garantizó ese preso que claro, podía interpretarle el sueño. Claro, pero esto es para que ustedes vean que aquí vemos la mano de Dios obrando. Dios sabe cuándo es el momento. Dios sabe cuál es el momento donde puede hablar contigo, donde puede hablar con tu familia. Por esto es que dice que Dios es el que guía el camino del hombre. En ese momento en el que el rey había hecho juicio, porque fue juicio que hizo, porque al culpable lo mandó a ¿qué? A ahorcar, y al inocente lo mandó a restituir nuevamente su lugar de honor. En ese momento más, dice la palabra, que era ¿qué? Era el cumpleaños ¿de quién? De Faraón. O sea, no era el momento para que quien fue perdonado inmediatamente hiciera reverencia para ponerse a interceder por otro preso. Imagínese en el momento de ese festejo de cumpleaños de Faraón, el copero ponerse a referir un preso, porque los presos tenían que pasar por un juicio. Claro. Que se comprobara su inocencia o sus hechos. Entonces, para Faraón, que el copero se pusiera a recomendar un preso, eso resultaba algo peligroso. Pero lo más que Faraón podía decir, también háganle lo mismo a este, porque ellos están todos confabulados. Claro. Pero no fue así. Dios no permitió que fuera así. El Señor no permitió eso. El Señor, ¿qué hizo? Actuó. Dios actuó. Luego, cuando Dios decidió el tiempo en que José tenía que salir de la cárcel y que el copero cumpliera su promesa, ¿qué hizo? Entonces puso un sueño en Faraón. Es que Dios va ordenando las cosas. Eso es para que ustedes vean que es Dios el que obra. ¿Qué hizo Dios? Llevó primero a José, al copero y al panadero a la diestra de José. Le dio los sueños a ellos, conforme ya lo que había pasado. ¿Y qué hace José? Le interpreta los sueños. Y le hace al muchacho, le dice al copero, mira, acuérdate de mí, etcétera, etcétera, esto. Entonces Dios va haciendo todo y lo va ordenando punto por punto, para que se cumpla así el propósito de Dios. Esto es una historia muy bonita que cuando uno la estudia a fondo la va comprendiendo claramente y vemos cómo Dios, el Señor, obra en nosotros. Así es. Y claro, vemos también cómo el mismo Dios respeta las consecuencias y los actos de la gente, porque Dios sabía las consecuencias de poder referirle a José al faraón en ese momento. ¿Qué podía haber hecho Faraón? Podía haber matado a José. Y muchos van a decir, ¿cómo? No, nadie puede doblegarse a la voluntad de Dios. Claro que sí. Usted puede decidir sí o no. Dios no obliga a nadie a que se someta obligado a lo que Él diga. Es así, eso está claro, que contra la palabra de un rey nadie puede opinar, ni mejor estarse callado. Si el copero se pone a hablar, aunque fuera en favor de José, un ejemplo que de José que se está hablando, podía el rey pensar, bueno, pero me falló el panadero y ahora este me está recomendando otro preso. Entre ellos hay una confabulación. Claro. Que no es lo que nosotros hemos decidido.
Claro. Vamos a ponerle fin a esto también. Claro. No, y vemos que ellos estaban presos por un fallo, posiblemente por un atento de asesinato al rey. Sí, porque el mismo José estaba acusado de delito, Claro. aunque no se había comprobado su inocencia, pero estaba Exacto. acusado por delito. Usted figura que hubiese dicho el faraón, pero que ellos estaban confabulados. Mira, maté al copero, pero me quiere poner a este otro para que el plan siga. Exacto. Un ejemplo, esto es un ejemplo que estamos poniendo. Entonces, lo importante es ver cómo la mano de Dios obra. ¿Cómo se hace el propósito de Dios? Dios sabiendo cómo hacerlo. Es que Dios sabe cómo hacer todas las cosas. Amén. Dios sabe el momento para hablar con nosotros. Dios sabe el momento exacto donde Él debe actuar. Esta explicación aquí, con perdón, nos enseña a nosotros que por más desesperado que estemos, con necesidad de cualquier cosa, pídaselo a Dios, póngalo en la mano de Dios y espere la respuesta. Amén, así Dios es. lo va a hacer en el momento adecuado. Amén, así es. Pues bien, nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo, deseándole a todos ustedes que escuchan este programa, que también puedan compartir este programa con sus amigos, familiares, para que sean más bendecidos más personas, y que Dios le bendiga también a ustedes en esta mañana. Dios le bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor porque estas palabras son palabras que llenan, nutren. Es tan así que estaba pensando que todavía faltaba más tiempo, que todavía no quedaba más de la mitad del tiempo, pensaba yo. Es que uno se anima, uno quiere seguir hablando. Es tan agradable, no sé si ustedes lo sienten así como nosotros, es tan agradable que yo estaba pensando que todavía no quedaba la mitad del tiempo. Mire, lo bueno, dice un refrán hablando humanamente, lo bueno no dura. Como que es poco, no se lo halló muy poquito, pero estamos satisfechos de la explicación que Dios nos ha dado. Hemos sentido su presencia esta mañana. Hemos sentido que ha estado a nuestro lado, que ella ha ido poniendo la palabra, la explicación. Y sé que también ustedes han sentido el Espíritu de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor. Que el Señor nos bendiga cada día y que podamos nosotros mantenernos firmes en el camino, en el poco tiempo que nos queda, porque no nos queda mucho tiempo. Es poquito tiempo, ya Jesús está a la puerta. Poco tiempo. Que el Señor nos ayude a aprovechar bien, al máximo, este poco tiempo que nos queda. El Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de su amonestación en esta mañana, de la explicación de su palabra. Hemos podido conocer, Señor, su amor, su misericordia para con todo. Señor, ayúdenos, Señor, a poner nuestra debilidad, nuestro problema en su mano. Ayúdenos a esperar en usted, Señor, la respuesta. Ayúdenos a mantenernos calmados, Padre Santo. Llénenos, Señor, de paciencia, bondad, misericordia, de amor sobre todo, para compartir con todo, Padre Santo. En su mano ponemos la audiencia, su familia de cada uno de ellos. Ponemos también la iglesia a nivel mundial, los dirigentes, Padre, para que despertemos del sueño, de ese pensamiento que tenemos puesto en cosas materiales, buscando lo nuestro. Y no es lo nuestro que tenemos que buscar, que es el reino de Dios para compartirlo con toda la humanidad. Gracias, Señor, le damos. Ayúdenos a ser desprendidos de las cosas terrenales, Padre. Que le demos uso a lo necesario, con un balanceado de que no ofendamos, que no dañemos lo honorable,
lo justo, lo que es santo, lo que es bueno, sino que podamos tener dominio propio para nosotros poner un stop a las cosas que pueden dañarnos. Padre de la gloria, en su mano nos ponemos nuestra familia en su mano. Mire la familia de Francisco Javier, mire a su esposa que ha estado enfermita con esos virus, Señor. Usted es el médico por excelencia, oh Dios. Pase su mano sanadora por su cuerpo, conforme a su voluntad, Padre. Mire la niña, mire la familia de ella, sus hijos, su madre, sus hermanos. Mire la mamá de Francisco Javier, Señor, la Viana que está en Estados Unidos, sus hermanos, los hermanos que están aquí, los ponemos en su mano, todos sus familiares, Señor. Mire también mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos, todos nuestros vecinos, los ponemos en su mano. Nuestro pueblo de Monción, Padre Santo, la iglesia local, Señor. Usted nos ayude, Señor, a trabajar en cada departamento unido por la palabra. Podamos hacer su voluntad, que podamos asumir la responsabilidad que usted ha puesto en nuestra mano, Padre. En su mano nos ponemos. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Quédese con nosotros, Señor, dirigiendo nuestro paso en lo que resta de este día. Que donde quiera que estemos, Señor, podemos representarlo a usted. Gracias, Señor, le damos. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, bye bye. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que tengan un feliz resto de este día. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bye bye. Sigan en contacto con Fénix Radio. Recuerden que esta estación de radio la pueden encontrar a través de TuneIn Radio, a través de Google, a través de Radio Volna. Estamos en todas las plataformas digitales como Fénix Radio. Una programación variada para toda la familia. Bye bye y que Dios le bendiga. Bye bye.